Hola chicos, ¿cómo están? Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño video de repasito de MATLAB para poder hacer el trabajo práctico, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ir al aula de cálculo 1, ya sea turno tarde, turno noche, es indistinto, no hay problema. Vamos a scrollear hasta abajo y vamos a encontrar la sección de MATLAB, ¿sí? Esto por ahora está oculto, pero ya se va a ser activado. Lo más importante es que no hace falta descargar el software. Los que lo tengan pueden trabajar con él, no hay ningún problema. Normalmente en la presencialidad los ayudamos un poquito a cómo instalarlo, cómo configurarlo, pero como estamos en pandemia, lo que vamos a hacer es utilizar la versión online Octave Online. Ustedes no sé si saben, pero MATLAB es un software privativo que tiene una contraparte que se llama Octave, que es software libre y gratuito, ¿sí? Ese software libre lo pueden instalar en su computadora, pero requiere una serie de configuraciones. Por lo tanto, no lo vamos a utilizar. Sí, lo que vamos a hacer es utilizar este portal Octave Online, que nos permite hacer lo mismo que si tuviésemos instalado el Octave, pero sin necesidad de instalar nada. Entonces, hecha esta aclaración, tienen para descargar el MATLAB con la ayuda de cómo es que se utiliza, cuáles son los pasos de configuración, pero no vamos a estar dando soporte sobre esto, ¿sí? Si lo tienen a hacer, va a tener que ser algo propio. Bueno, hecha esta aclaración, vamos ahora a la parte importante. Van a tener dos archivos PDF, puntos y enunciado. Esto les va a decir qué es lo que tienen que hacer ustedes en el trabajo. El archivo enunciado les dice la consigna. Aclaración, fecha de entrega 27 del 11 y aclaración extra, el 25 del 11 es el último día de consulta. Es decir, el 26 y el 27 no pueden realizar consultas, solamente pueden entregar, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es, por un lado, hallar los puntos críticos, por otro lado, clasificarlos usando el criterio de Lesiano, por otro lado, graficar el campo escalar y los puntos críticos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Y también graficar las curvas de nivel para dicho campo escalar, ¿sí? Otras aclaraciones que hace acá es el formato de entrega del ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos el TP único, ¿sí? Entonces le vamos a poner trabajo práctico, el apellido de ustedes, puede ser todo en minúscula, todo en mayúscula, como quieran, no hay ningún problema. Y muy importante, los últimos tres números de su DNI. ¿Está bien? Entonces, el formato va a ser TP, apellido, por ejemplo, el mío, Lucas Ewix, y últimos números del DNI, ¿sí? Ahora, una vez sabiendo esto, vamos al otro archivo y vamos a ver que tenemos un montón de campos escalares de la versión, desde el 1 hasta el 100. Lo que tienen que hacer ustedes es ver cuáles son sus últimos tres números del DNI y sus últimos dos números del DNI, disculpen, y revisar qué campo escalar les toca en función de ese. Por ejemplo, yo tengo el 57, voy acá, el campo escalar que tengo que analizar es el siguiente. X al cubo más y al cubo más 3x al cuadrado menos 6y cuadrado menos 8. Así, para cada uno de ustedes van a tener uno distinto. Son similares, pero son todos distintos, ¿sí? Así que es un tema prácticamente único. Entonces, ya teniendo esta información, podemos empezar a hacer el trabajo práctico. Ahora, lo que pasa es que no sabemos bien cómo se utiliza el software de MATLAB. Entonces, para esto está subida la guía de comandos generales de MATLAB. Esto es súper importante. Tiene primero una explicación un poco de qué es MATLAB, ¿sí? Es un software y a través también un lenguaje de programación de cálculo, ¿sí? Permite la resolución de problemas matemáticos complejos y un par de cosas más. Eso lo van a poder leer ustedes. Pero lo importante acá es cuáles son las líneas de código que utilizan, qué es lo que hacen y la explicación. Por ejemplo, yo quiero acá explicar esto, ¿sí? El simbolito de porcentaje. Dentro de MATLAB, ¿qué es lo que hace? Bueno, el carácter porcentaje hace que todo lo que se ponga luego de él se convierta en un comentario. Y es decir, que MATLAB lo ignorará cuando ejecute el programa. Bueno, esto lo vamos a utilizar para hacer comentarios, es decir, texto que puede leer el programador que está leyendo el código, pero que MATLAB no le interesa, ¿sí? No modifica la ejecución del programa. Entonces, también lo podemos usar para eso y si no, también para armar rótulos. Ahora vamos a ver un poquito de qué podríamos hacer para armar un rótulo en MATLAB. Así tenemos otras cosas más, por ejemplo, función sims, ¿sí?
tenemos la función diff para calcular derivadas, la int para integrales, cómo hacer vectores, matrices, producto escalar, producto vectorial, y tienen de todo, todo con ejemplitos. Entonces, estos son la explicación de los comandos. Pero si vamos más abajo, vamos a llegar a otro lado que dice precódigo, puesta en marcha. ¿Sí? Esto es texto que tenemos que poner siempre cuando empezamos un programa. Y después tenemos ejemplos de código. Por ejemplo, cómo calcular la derivada de una función, cómo calcular la integral de una función, cómo hacer un campo escalar en coordenadas cartesianas. Lo único que tenemos que hacer es copiamos este código, lo pegamos en MATLAB y lo ejecutamos. Por ejemplo, queremos hacer la derivada de una función, listo, copiamos y pegamos estos. Pero nosotros tenemos una función distinta. Bueno, cambiamos el texto de acá y lo ejecutamos. Bueno, eso sería con lo respecto a las consignas y cómo se utiliza. Ahora, ¿para qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir acá al software, Octave Online. Tenemos la bienvenida y bla, bla, bla. Lo primero y más importante, tenemos que iniciar sesión, ¿sí? Para poder utilizarlo. Entonces, vamos acá, iniciamos con Google. Yo voy a usar mi propia cuenta. Bueno, perfecto. Entonces, lo que vamos a tener ahora son estas dos ventanitas blancas y acá otra más de archivos. Entonces, para crear un archivito de MATLAB, lo que vamos a hacer es hacer clic acá, mat, y nos va a pedir el nombre. Nosotros, como bien dijimos, vamos a ponerle TP en mayúscula, el apellido y el DNI, ¿sí? Los últimos 3 números. Damos a aceptar y ya tenemos este archivito. Le doy un clic y puedo ver acá diff hola mundo. Puedo ver entonces qué hace y ejecutarlo. Pongo ejecutar y fíjense que acá dice hola mundo. Es decir, lo que yo escribí acá me lo muestra por la consola. Esta se llama editor y esta se llama ventana de comandos o consola, ¿sí? Como ustedes quieran decirle. Ahora, para empezar con lo que concierne al trabajo práctico, lo que vamos a hacer es, dijimos, armar un rótulo, ¿sí? Que explique un poquito. En este caso yo tengo preparado este. Ponemos el simbolito de porcentaje, que dijimos que lo usamos como genérico, ¿sí? Para hacer los comentarios. Ponemos otro, ponemos que es cálculo 1, después extremos relativos o libres, ¿sí? Que es la descripción del trabajo práctico. Otra línea que dice nombre, acá vamos a poner entonces nombre completo. Y después en DNI también, DNI completo, ¿sí? Perfecto, con esto ya tenemos la parte de rótulo. Esto es muy importante para a la hora de tener un trabajo de ustedes, recuerden que son muchos, poder corregirlo y revisar todo lo que concierne, ¿sí? Al alumno y al DNI que se corresponda con todo lo del trabajo. Sin rótulo no se corrige el trabajo, ¿está bien? Bueno, después teníamos las líneas de precódigo que dijimos. Entonces ahora vamos a copiar las líneas de precódigo. A diferencia de las que están en el documento ese, ahora lo voy a modificar, tenemos otra que es un poquito mejor, ¿sí? Entonces, son estas 3 líneas. La primera es clear, ¿sí? Enter. Lo que hace es limpiar la ventana de comandos. Después tenemos CLC, que lo que hace es limpiar las variables. Y después tenemos close all, que hace cerrar todas las figuras. Ahora vamos a ver qué es cada una de esas cositas. Pero créanme, entonces, como este precódigo que lo vamos a utilizar siempre antes de nuestro programa. Siguiente, nosotros, a diferencia de lo que hacemos en cálculo, por ejemplo, que tenemos f de x, f de y, f de z, o tenemos, no sé, la f de lo que quieran, f de t, en MATLAB tenemos otras cositas. Nosotros en cálculo lo podemos llamar variables si queremos, ¿sí? En función de x, en función de y. Bueno, en MATLAB tenemos dos tipos de variables distintas. En principio tenemos las variables regulares de la programación, que, para decirlo de manera rápida, sería como una caja donde se guarda información. Entonces podemos tener variables que guarden adentro un número. Podemos decir que f es igual a, lo voy a escribir, f es igual a 95. Entonces f es una variable cuyo contenido es 95. Es decir, si yo después pongo f más 1, acá MATLAB va a leer 96. Podríamos ejecutarlo y verlo. Pongo la función diff. Ahora vamos a verla igual, esa no se preocupe. Guardo mi archivito para que todos estos cambios se integren al archivo y pongo ejecutar. Fíjense, f es igual a 95
y después me pone 96, porque es f más 1. Es decir, adentro de f tengo guardado el valor 95, que se puede sumar o restar en función de otros. Entonces, eso sería una variable regular. Pero nosotros, aparte, vamos a trabajar con lo que se llama paquete simbólico, es decir, las variables del estilo de cálculo. Variables que son x, y, z, derivables, ¿sí? Integrables, modificables. Bueno, entonces, para poder definir una variable como variable simbólica, tenemos que utilizar este comando, sims. syms, espacio, el nombre de cada una de las variables que nosotros queramos utilizar. Para este trabajo práctico alcanza con x e y. Entonces escribimos sims, espacio x, espacio y. Con esto ya tenemos definidas nuestras variables simbólicas. Vamos a escribir un par de líneas que nos ayuden a explicar en la ventana de comandos qué es lo que estamos haciendo. En este caso vamos a escribir disp, abrimos paréntesis, comilla simple, y pongo extremos relativos, comilla simple, y cierro paréntesis. Entonces vuelvo a guardar y a ejecutar, y fíjense el código. Dice, extremos relativos, definimos la función, ¿sí? Acá definimos la función. Perfecto. Entonces ahora, precisamente, hay que definir la función. En este caso voy a usar la que me tocó a mí, que es esta. Fíjense que tengo f es igual a x al cubo más 3 por x por y al cuadrado menos 15x menos 12y. La manera de hacer multiplicación en MATLAB es con el asterisco. Esto podría ser bastante regular. Ahora, la potencia es con el símbolo del gorrito. ¿Sí? Eso tienen que fijarse en su teclado cuál es. Por ejemplo, en el mío es ALGR y el símbolo de llaves, ¿sí? De abrir llaves. Eso depende de su teclado, ¿sí? Si no, de última pueden copiar y pegar de internet y utilizarlo de esa manera. Es un poco más lento, pero bueno. Otro comentario. Fíjense que al final de la línea yo pongo un punto y coma. Entonces, voy a ejecutar esto, ¿sí? Primero lo guardo, antes de ejecutar, siempre lo tengo que guardar. Ejecuto y fíjense lo que ocurre. Queda igual. Ahora, si saco el punto y coma, guardo y ejecuto y muestren lo que pasa. Me muestra que f es una variable simbólica, dice f es igual a sim, y me dice x al cubo más 3x cuadrado menos 15x menos 12y. Me muestra el resultado de f. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle punto y coma porque no quiero que lo muestre así. Hay una mejor manera de mostrar esto y es con el comando disp. Cuando quiero mostrar texto, como yo dije antes, utilizamos comilla simple. Cuando quiero mostrar una variable es sin comilla simple. Entonces guardo y ejecuto. Fíjense que lo muestra, sin decir que f es un sim, directamente muestra esto. Entonces esta es la manera de hacerlo. Ahora, como habíamos visto en la materia, para calcular los extremos teníamos que hallar los puntos críticos. Y para hallar los puntos críticos necesitábamos las derivadas. Y para después, una vez tenidos esos puntos críticos, necesitábamos la derivada segunda, ¿sí? Y cruzada para aplicar el criterio de Lesiano. Una de las maneras de que les había contado yo en clase que podemos resolver esto es directamente calcular todas las derivadas en x, en y, segundas también, y incluso el Lesiano directamente en el primer paso. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos para calcular una derivada, por ejemplo? Bueno, vamos a guardar estas derivadas en un lugar. Le vamos a llamar f de x. Y vamos a decir que f de x va a ser igual a el comando diff, ¿sí? Que significa diferenciación, que es derivada. ¿Y qué vamos a derivar? Vamos a derivar f. Entonces escribimos f, coma, le vamos a decir respecto de qué variable. F respecto de x, ¿sí? Entonces es f, x. Y después ponemos coma, ¿cuántas veces queremos derivar esto? Y le vamos a decir una, ¿sí? Cierro paréntesis, punto y coma. Entonces ahora, adentro de f de x me va a quedar la derivada de f respecto de x una vez. Le voy a sacar el punto y coma, voy a guardar y voy a ejecutar para que se vea. Y fíjense que queda 3x cuadrado más 3y cuadrado menos 15. Y si miramos acá, esta es la derivada primera respecto de x. Ahora, si les vuelvo a agregar el punto y coma, guardo, ejecuto y no me va a aparecer ahora la derivada primera. Y es así como quiero que lo tenga, porque no hace falta mostrarla, yo necesito para calcular. Entonces, de esta manera análoga, voy a hacer lo mismo para f de y, ¿sí? Entonces, para f de y escribo f de y es igual a diff. Ahora, en el segundo argumento, ¿sí? Le vamos a poner y en lugar de x. Argumento se le llama a la posición dentro de una función. Esta función diff tiene tres argumentos, en este caso f, x e 1.
Entonces, f es el primer argumento, x es el segundo argumento y 1 es el tercer argumento. Son las informaciones que se le pasa. Ahora, cuando yo quiero calcular la derivada segunda, voy a escribir f de x es igual a diff f, x, esto es exactamente igual al primero de f de x, pero de tercer argumento, en vez de poner un 1, pongo un 2. Y de esta manera tengo calculada la derivada segunda. Ahora, para el f de i, lo que voy a hacer es poner diff f de i, i. Esto hay dos maneras de hacerlo. F, i, 2, entonces voy a derivar f de i dos veces, o podría incluso también, para mostrar que se puede hacer de otra manera, agarrar mi f de i, que sería la derivada primera, y derivarla respecto de i una vez, ¿sí? Entonces tendría la f de i. Después, otra cosa que puedo hacer es calcular la derivada cruzada. Para este caso voy a hacer algo similar. F de xy es igual a la derivada de fx respecto de y una vez. Y acá tendría mis 5 derivadas. También lo que puedo hacer es definir mi hessiano, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Con mi ecuación del hessiano de hxy es igual a f de xx por f de y menos f de xy al cuadrado. Recuerden, este es el determinante de la matriz hessiana que nos da nuestra ecuación del hessiano. Entonces, hasta esta parte tenemos todo lo que es el precálculo, ¿sí? Tenemos dadas cuáles son las derivadas, pero no tenemos reemplazado ni averiguadas nuestros puntos críticos. Entonces, lo que vamos a hacer, voy a poner unos diff, solución, diff, hallamos los puntos críticos. Entonces, lo que vamos a hacer para esto es, primero, definir un vector de resultados, ¿sí? Ahora lo vamos a mostrar. ¿Cómo se escribe un vector en MATLAB? Se abre corchetes, se pone el nombre que queremos darle al vector, en este caso AX y BI. ¿Y qué va a hacer esto? Va a ser un vector que en AX tiene todos los puntos críticos con coordenada en X y en la parte Y todas las coordenadas Y de los puntos críticos. Es decir, acá en AX estarán el X0, el X1, el X2, todos los que sean, ¿sí? Si tiene uno solo, si tiene 3 serán 3, si tiene 4 serán 4. Y en BI estarán todos los I0, I1, I2, I3 correspondientes. Entonces, en AX, BI nos van a quedar todos los puntos críticos guardados. Ahora, esto es la definición. ¿Cómo los conseguimos? Bueno, esto lo vamos a igualar a la función solve. Y solve lo que hace va a ser resolver las ecuaciones. En este caso, las ecuaciones que le vamos a pasar, de la misma manera que lo hacíamos en la materia, son las derivadas primeras de f de x y de f de y. Entonces vamos a poner solve fx, fi. Y esto lo que va a hacer es igualar a 0 y tratar de hallar las raíces y todos los resultados estos tirarlos adentro de ax, bi. Entonces, ahora lo que puedo decir es, esta variable puntos va a ser igual a ax, bi. Entonces, adentro de puntos vamos a tener todos los puntos críticos. Ahora, si yo quiero mostrar estos puntos críticos, pues tendría que escribir un diff, ponerle nombre correspondiente, puntos críticos, y después diff puntos. Y esto me va a mostrar mis puntos críticos. Entonces, para mostrar que esto está funcionando, voy a guardar el archivo y voy a ejecutar. Listo, entonces extremos relativos, definimos la función, x al cubo, bla, bla, la solución, hallamos los puntos críticos y nos muestra nuestros puntos críticos. 1, 2, menos 1, menos 2, 2, 1, menos 2, menos 1. Entonces esto nos está indicando que tenemos 4 puntos críticos y también sus coordenadas. Entonces, según lo que estábamos haciendo en clase, ahora lo que tendríamos que hacer es evaluar esos puntos críticos. Entonces voy a escribir diff, evaluamos los puntos críticos, diff, armamos un vector con diff, x y f de x, h de x y. ¿Qué es esto? Básicamente es la tablita que armamos a veces con coordenada en x, coordenada en y, derivada segunda de fxx sería evaluada en este punto y el hessiano evaluado en este punto. Entonces, con esta tablita podemos tener cuáles son nuestros puntos críticos y sus evaluaciones. De más está decir que la evaluación queda a cargo de la persona. MATLAB nos va a dar los resultados, pero no los va a evaluar. Entonces vamos a tener que tener una hojita acá a mano para ir anotando los resultados y identificar cuál es cuál. Entonces, para esta parte lo que vamos a hacer es utilizar un comando que se llama subs, ¿sí? Que lo que hace es reemplazar. Por ejemplo, si quiero averiguar mi punto, por ejemplo, el x0, y0,
adentro de f de xx, ¿sí? Que sería la derivada segunda, haría subs y pongo f de xx, ¿sí? Que va a ser la función donde voy a reemplazar o evaluar, coma, abro llaves y adentro de las llaves pongo, ¿qué voy a reemplazar? En este caso, la variable x, coma, la variable y, ¿sí? Son las dos variables que voy a reemplazar por mi x0 y 0. Entonces, después de cerrar la llave, pongo coma de nuevo, abro llave de nuevo y pongo qué valores voy a reemplazar. Por ejemplo, 0,1. Entonces, de esta manera lo que voy a tener es el reemplazo de x por 0 y el reemplazo de y por 1. ¿Sí? Ahora me falta cerrar paréntesis y ya tendría el subs. Ahora, lo que permite MATLAB es hacer un reemplazo inteligente de esto. Y puedo reemplazar con variables. Entonces, acá en vez de reemplazar con un punto, sí, el x0 y 0, puedo reemplazar directamente por el vector ax, by. Y esto me va a dar, básicamente, todos los puntos críticos reemplazados en nuestro f de xx. Ahora, lo mismo puedo hacer para el h de xy. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es poner todo dentro de un disp. Ahora lo voy a mostrar bien. Y voy a poner disp, abro paréntesis, abro, ¿sí? Corchetes, porque vamos a hacer un vector, y pongo el primer elemento del vector ax, segundo elemento del vector by, tercer elemento es lo mismo que escribimos recién, el reemplazo de f de xx en este punto ax by, y el cuarto, el reemplazo de h de xy, que sería nuestra ecuación de Lesiano, ¿sí? Reemplazado en ax by. Lo que tiene, como dijimos antes, ax es un vector, no un valor. Entonces esto nos va a generar de la misma manera que acá teníamos puntos con un disp y nos ponía los 4 puntos, esto nos va a reemplazar en los 4 lugares, ¿sí? Entonces vamos a guardarlo y ejecutarlo. Y tenemos entonces, fíjense, el primer elemento es el x, el segundo elemento es el y, el tercer elemento es el f de xx evaluado en este x0 y 0, y el h de xy, ¿sí? Es menos 108, que es nuestro h de xy, nuestra ecuación de Lesiano reemplazada en nuestro x0 y 0, que es 1, 2. Por ejemplo, yo lo que tengo, el primer hessiano del punto 1, 2 me da que menos 108, ¿sí? Bueno, menos 108 es el negativo. Y cuando teníamos un hessiano negativo, nos estaba diciendo que estábamos ante un punto de ensilladura. Después, tengo el menos 1, menos 2. Y me da menos 108 también. Bueno, entonces este es otro punto de ensilladura. Ahora, tengo acá el punto 2, 1. Y me da positivo el hessiano. Entonces lo que tengo que hacer es evaluar con la f de xx. Y mi f de xx me da 12. Si la f de xx, que es la derivada segunda, me da positiva, me está indicando que estoy ante un mínimo relativo. Y acá, para el punto menos 2, menos 1, es también 108, es decir, un hessiano positivo. Y cuando evalúo en la f de xx me da menos 12. Entonces, una derivada segunda negativa nos está indicando un máximo relativo. Entonces, lo que vamos a hacer es explicar con DISP cuáles son nuestras conclusiones que sacamos a través del razonamiento en una hojita y las vamos a escribir acá en MATLAB para que el que ejecute este archivo tenga esto claro. Entonces, yo escribo esto, DISP, mi punto 1, voy a definir que es el menos 1, menos 2, que es un punto de ensilladura. Y si me fijo acá, sí, menos 1, menos 2 es un punto de ensilladura. Ahora, el punto 2, que lo defino yo como menos 2, menos 1, es un máximo relativo. Menos 2, menos 1, máximo relativo, ¿sí? El que habíamos evaluado. Y así para todos los puntos que tenga. Si tengo uno, uno solo. Si tengo 5, tengo 5. Lo que sea. ¿Está bien? Entonces vamos a guardar y ejecutar y vamos a ver lo que ocurre. Perfecto. Entonces ahora me está evaluando los puntos, no automáticamente, pero sí de manera escrita, como lo hice yo en la cabeza o con una hojita, ¿sí? De nuevo, esto lo tienen que hacer ustedes. Ahora, si vamos a la parte del enunciado, nos decía hallar los puntos críticos y clasificarlos. Estos dos puntos ya los tenemos. Ahora lo que nos falta son las gráficas, ¿sí? Tenemos que graficar el campo escalar con los puntos críticos y sus curvas de nivel también con los puntos críticos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se hace la gráfica. En principio, lo que hay que hacer en MATLAB es definir el espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, para ello lo que vamos a hacer es definir un vector. Entonces, en este caso le voy a poner lim es igual a linspace menos 5, 5, 10.
¿Qué es esto? Bueno, linspace es una forma de generar un vector automáticamente que te pide como primer argumento menos el mínimo, como segundo argumento el máximo y como tercero la cantidad de pedacitos que crees que tenga. Entonces este linspace va a ser un lim, ¿sí? Este es el nombre que le puse, un vector que va desde menos 5 a 5 en 10 pedacitos, ¿sí? Ahora, esto es un vector. Yo, como voy a graficar ¿qué? Algo en tres dimensiones, ¿sí? Que van a ser f de x, y. Es decir, a través de un plano voy a calcular las f de x, y, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es lo que se llama mi malla, ¿sí? La malla es básicamente ese plano al cual yo le voy a calcular el f de x, y. Esto es muy similar a lo que hacíamos en el colegio cuando teníamos recién empezando a ver funciones, que teníamos una tablita pequeña donde le íbamos dando valores a x y vamos a calcular el f de x para cada uno de esos x, marcábamos los puntos adentro de la gráfica y después los uníamos con líneas y ahí nos quedaba aproximadamente nuestra gráfica. Bueno, MATLAB hace lo mismo pero para tres dimensiones y en vez de tener una tablita, ¿sí? donde tiene la x y el f de x, acá va a tener una tablita donde tiene x, y va a tener f de x, y. ¿Está bien? Entonces para esto lo que vamos a hacer es, como dije antes, esta malla. Esta malla se hace de la siguiente manera. Definimos un vector x, y, mayúscula, ¿sí? Para que tenga un nombre distinto, y decimos que es igual a mesh grid. Mesh grid hace una malla en función de vectores. Entonces esta malla le vamos a decir que tiene que tomar como vector inicial a lim, ¿sí? Que va de menos 5 a 5. Por lo tanto, mesh grid me va a generar una malla que va desde menos 5 a 5 en x y de menos 5 a 5 en y. Esa va a ser la malla de trabajo. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta, lo más importante, es que su malla, ¿sí? En este caso es de menos 5 en 5 para x y menos 5 en 5 y, tiene que contener a los puntos críticos. Si ustedes tienen menos 10 en punto crítico en x, bueno, acá su malla va a tener que contener mínimo menos 11, ¿sí? Un valor más chiquito que el su mínimo y un valor más grande que su máximo. Entonces, en este caso yo tengo valor mínimo menos 2 y valor máximo 2. Listo, yo le doy menos 5 a 5 para tener un poquito de margen. Hecha la malla, lo que tengo que hacer ahora es calcular el f de x, y para cada una de esas mallas. Esto se hace copiando, tal cual, nuestra función y haciéndole unas pequeñas diferencias. En principio, lo que vamos a hacer es reemplazar la x chiquita, ¿sí? Que teníamos como variable simbólica, la tenemos acá en nuestra f, por una x grande, ¿sí? Porque ahora estamos trabajando con vectores. Recuerden, estos x, y son los vectores y matrices que determinan nuestra malla, ¿no? Entonces, este x, que antes era chiquito, ahora le ponemos x grande. Y ahora tenemos, fíjense, antes teníamos una variable que era x elevada al cubo, y ahora tenemos x al cubo también, ¿no? Pero tiene un punto antes. ¿Y por qué el punto? Bueno, porque en MATLAB, cuando estamos trabajando con vectores o matrices, tenemos que ponerle un punto antes de la operación. ¿Por qué es esto? Recuerden, no es lo mismo multiplicar por un vectorial que por un escalar, ¿sí? Ustedes tenían producto vectorial y producto escalar. Bueno, esto es similar. Si ustedes no le ponen el punto, x, que es un vector, ¿sí? Que tiene un montón de valores, va a ser al cubo solamente el primer valor. Y nosotros queremos que haga el cubo en todos los valores. Entonces le ponemos un punto para avisarle a MATLAB o a Octave en este caso. Mirá, este x no es una variable que tiene adentro un solo valor. Tiene más de uno. Entonces esta operación de cubo, hacela para todos los valores, ¿sí? Entonces, fíjense acá, tenemos el por. Bueno, antes del por también le tenemos que poner lo mismo. En el único caso en que no vamos a hacer esto es para el más y el menos, ¿sí? Porque eso recuerden que es miembro a miembro, no hay problema. Pero para todo lo demás le vamos a poner un punto. Entonces fíjense que nos queda x grande, ¿sí? No es la x chiquita, es x grande en mayúscula, punto al cubo, 3 punto por x, punto por y, punto al cuadrado, menos, este queda igual sin punto, 15 punto por x, menos 12 punto por y. ¿Está bien? Entonces con esto tendríamos ya calculado todos nuestros f de x, y. Pero nosotros lo que queremos es graficarlo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es calcular primero para los puntos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a hacerlo en partes. Podríamos graficar primero y después mostrar los puntos. Vamos a hacer eso mejor, que es un poquito más intuitivo. Bueno, ya tenemos todos los puntos de fxy. Listo. Entonces vamos a utilizar el comando para graficar superficies. Se llama surf, ¿sí? Se escribe surf.
tiene tres argumentos, x y z, ¿sí? El primero va a ser las coordenadas en x, el segundo coordenadas en y, coordenadas en z. Entonces, en x ya tenemos esto que sale del mesh grid, ¿sí? Entonces, con XY tenemos definida la malla y en Z ya tenemos los f de XY. Entonces ya podríamos graficar. Aparte vamos a darle el comando facealpha02, que acá en el Octavian Line no hace una diferencia, pero si lo utilizamos en MATLAB lo que nos permite es darle una transparencia para poder ver bien los puntos. Ahora voy a hacer un par de aclaraciones con respecto a esto cuando utilizamos Octavian Line, ¿sí? Los que tengan el MATLAB ya instalado no van a tener este problema. Pero bueno, este entonces facealpha, F mayúscula, A mayúscula, lo que hace es darle transparencia a nuestra superficie. Vamos a guardar y ejecutar para ver un poquito cómo viene esto. Fíjense, tenemos graficada la superficie, está bastante linda. Excelente. Entonces vamos a continuar con esto. Otra cosa que nos pedía, aparte de la superficie, era calcular y mostrar los puntos, ¿sí? Ya los tenemos calculados. Bueno, pero tenemos calculado la coordenada X, y ahora nos faltaría calcular la coordenada Z de cada uno de los puntos críticos. Para esto lo que vamos a hacer es de nuevo utilizar el comando subs. Entonces en Z1 vamos a guardar las coordenadas de -1, -2, que era nuestro primer punto, ¿sí? Lo tenemos acá. Punto 1, -1, -2. Entonces a Z1 le ponemos esto, ¿sí? -1, -2. Mismo de nuevo vamos a hacer Z2 es igual a tanto, Z3 es igual a tanto, Z4 es igual a tanto. Entonces lo que hacemos es después mostrar las coordenadas. Disp, coordenada Z del punto 1 y mostramos disp Z1. Disp, coordenada Z del punto 2, disp Z2. Y así para todos. Vamos a guardar y ejecutar para mostrar. Y fíjense, nos dice coordenada Z del punto 1, 26, coordenada Z del punto 2, 28, coordenada Z del punto 3, menos 28 y coordenada Z del punto 4, menos 26. Entonces esto le va a dar la coordenada que va a estar obviamente sobre la superficie. Ahora lo que nos faltaría es graficar estos puntos. Entonces, esto se hace con el comando plot3. Antes de hacer eso, hay que hacer una aclaración de que MATLAB, cuando uno grafica algo y después quiere graficar de nuevo, te borra lo anterior. Pero nosotros queremos que se superponga nuestro punto con nuestro campo escalar. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar el comando hold on, que lo que le dice, espera, MATLAB, no me borres la gráfica anterior, superponelas. Ahora sí, podemos usar el comando plot3 y lo que tiene son tres coordenadas que son los puntos, ¿sí? Que queremos graficar. Entonces, -1, -2 es nuestras coordenadas en X y en Y 30 nuestra coordenada en Z. Ahora, si nosotros vemos acá, ¿por qué le doy 30 si tengo coordenada 26? Bueno, una de las pequeñas limitantes de Octavian Line es que no permite usar transparencias. Entonces, para que se puedan ver los puntos, vamos a tener que elevar un poco con respecto al lugar real nuestro punto, ¿sí? Entonces, de 26 le vamos a sumar 4 para arriba y nos queda 30, ¿sí? Así de simple nada más. Entonces después le damos otros argumentos. Este cuarto argumento, que es abro comilla simple, punto K, cierro comilla simple, lo que hace es decirle que lo que tiene que hacer es una gráfica de una esferita, ¿sí? Para nuestro punto mostrarlo acá en nuestra gráfica. Y después tenemos nuestro quinto y sexto argumentos, que son marker size y el tamaño. Marker size básicamente le dice el tamaño de esa esferita, y acá el sexto le dice cuál queremos que sea ese tamaño. Si vamos a hacerlo en Octavio Online, le daríamos un 10. Si lo vamos a hacer en MATLAB, en la computadora, instalado, un 40, ¿sí? Esa es una pequeña aclaración. Entonces, así como hago para este, le voy a hacer para todos los demás. Entonces lo voy a escribir. Pum, vale. Voy a hacer de nuevo lo mismo, ¿no? Fíjense, coordenada que esta era 28, le pongo 30 también. Esta que era menos 28, le pongo menos 24. Recuerden que menos 24 es mayor a menos 28. Entonces lo estoy subiendo, ¿sí? Lo mismo para este menos 24 que venía de menos 26, lo subo un toque. Por esto mismo, de que no tenemos transparencia, entonces si yo pongo un punto exactamente en el lugar, la gráfica esta me lo tapa, ¿sí? Y no lo puedo ver. Finalmente, le vamos a dar un título y nombre a los ejes, ¿sí? Entonces le vamos a poner label eje Y, zlabel eje Z y title, ¿sí? Con el comando title, superficie con puntos críticos. Acá me falta la coordenada en X, ¿sí? Y vamos a ejecutarlo. Guardo y ejecutar. Fíjense acá una aclaración que dice segundos restantes.
Ustedes pueden quedarse sin segundos y que no grafique, ¿sí? Ahora les voy a mostrar qué tienen que hacer para solucionarlo. Pero fíjense que ahora tenemos eje X, eje Y, eje Z y nuestros 4 puntitos graficados, ¿sí? Que serían nuestros puntos críticos. Lo único que nos falta entonces ahora, según lo que habíamos dicho en el enunciado, sería graficar las curvas de nivel. Esto es más simple. Lo vamos a hacer en una figura distinta. Entonces, para graficar en una figura distinta, vamos a utilizar el comando figure, abro y cierro paréntesis. Y con esto vamos a decirle a MATLAB, crea una figura distinta. ¿Cómo se hace para graficar una curva de nivel en MATLAB o Octave? Es el comando contour-F, ¿sí? Contour-F. Y los argumentos van a ser los mismos que la de surf, ¿sí? Entonces teníamos la función surf, acá, X y Z, ¿sí? Entonces acá en contour-F le ponemos X y Z, sin cambiar nada. Tiene, sí, un cuarto argumento que sería la densidad de líneas de curva que queramos, ¿no? Entonces vamos a guardar y ejecutar y vamos a ver ahora. De nuevo, tengan en cuenta esto de segundos restantes. Y acá tenemos las curvas de nivel. Fíjense que queda re lindo y notamos que acá hay algo raro, acá algo raro, acá algo raro y acá algo raro. Entonces vamos a poner ese texto de qué es eso raro que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, de nuevo, con el comando hold on, vamos a decirle, espera, no me borres lo que está y agregame esto. Y vamos a ponerle, recuerden que esto está en el plano, ¿sí? La curva de nivel, text, que es el comando para escribir texto arriba de una figura, y le ponemos coordenadas -1, -2, y como tercer argumento le ponemos el nombre de lo que queremos escribir. En este caso, P1, que va a ser nuestro primer punto crítico. Vamos a guardar y ejecutar. Y ahora tenemos, perfecto, nuestra curva de nivel y tiene P1, ¿sí? Ya es uno de los puntos. Vamos a hacer lo mismo para los demás y aparte agregar un texto. Entonces escribo hold on, otro text, hold on, otro text, hold on, otro text y finalmente termino con title, ¿sí? Title, curvas de nivel. Guardo y ejecuto. Fíjense, si me estoy por quedar sin lugar, acá mismo, voy a ejecutarlo de nuevo, aparece una leyenda que dice extender. Le tienen que hacer clic a la leyenda y no hay ningún problema, les da 15 segundos extra de ejecución. Esto es para evitar que haya problemas y que mucha gente lo esté utilizando a la vez y lo deje corriendo solo el programa. Entonces fíjense que ahora tenemos las curvas de nivel, tenemos la superficie con los puntos críticos y tenemos todo bien marcadito. Si ustedes entregan un trabajo así similar, ya estarían aprobados, no habría ningún problema. Entonces, esto es lo que tienen que hacer y esto concluye un poco el tutorial. Para cualquier otra cosa, refiéranse al foro, ¿sí? Tanto de la mañana, la tarde como la noche. Y bueno, nos vemos en mensaje privado también y en las clases. Saludos, chicos.